Hoy vamos a, bueno, primero que todo, ya ahora sí formalmente, buenos días, espero que se encuentren muy bien, que todos estén de lo mejor, ya finalizando casi el año, falta poquito para terminar. De hecho, estos tres temas que vamos a ver en estas guías es lo último, como les había explicado la vez pasada, es lo último que vamos a estudiar en este curso 2020 tan raro, ¿ah? Entonces pongan bastante atención, es bastante fácil. Ya lo difícil pasó, que era el tema de funciones y logaritmos y exponenciales y ecuaciones. Ya pasaron el susto más feo. Ahora lo que queda es un temita bastante lindo, bastante simple. Eh, sí, hay que aprenderse algunos conceptillos ahí, pero nada del otro mundo. ¿Ok? Entonces vamos, aquí tenemos muy bien, entonces ahora aquí podemos ver la guía número 16 de que corresponde para el mes de octubre. ¿Ok? La primera parte administrativa ya ustedes la conocen y pues, los materiales que vamos a necesitar, las condiciones que tenemos que tener en la casa para poder estudiar de la mejor manera y el tiempo que se necesita para realizar esta guía es aproximadamente 3 lecciones o 120 minutos. Entonces lo que vamos a hablar un poquito aquí es sobre lo que es la simetría o determinar ejes de simetría. Entonces en forma general estos son los temas, ¿verdad? Determinar ejes de simetría en figuras simétricas, identificar elementos homólogos en figuras que presentan simetría axial, trazar figuras simétricas utilizando un sistema de ejes de coordenadas en el plano y resolver problemas relacionados con simetría axial. Entonces, poquito a poco vamos a ir hablando de estos temas para que vean qué fácil que es. De una vez les digo, eh, no sé por qué cuando yo proyecto un video a través de Teams, el audio a ustedes no les llega. Porque no sé si es que lo tienen como en la aplicación, le tienen en las configuraciones eso por copyright o no sé, pero me hubiera gustado poderles proyectar estos dos videos, pero igual no vamos a hacer nada porque no se va a escuchar el audio. Eh, entonces, los motivos para que ustedes en su casa puedan ver estos dos videos son muy interesantes y tocan el tema que vamos a tratar. ¿Ok? Uno habla sobre los conceptos básicos de simetría axial, ¿verdad? Y las aplicaciones que puede tener el tema de simetría en la vida cotidiana. Habla o toca un tema muy bonito sobre la belleza, ¿verdad? Que sé que a todos nos interesa un poquito, ¿verdad? Basado o relacionado en el concepto que nosotros en Occidente manejamos sobre la belleza. Hay estudios científicos que demuestran que mientras más simétrico sea el rostro humano, o no solo el rostro humano, sino cualquier tipo de construcción o edificio o X cosa, mientras más simetría guarde, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la simetría, ¿verdad? Para manejar ese concepto. Entonces, mientras más simetría se guarde, más bonito lo vemos, ¿ok? Eso lo descubrieron los romanos, perdón, eso lo descubrieron los griegos, perdón, no los romanos, de mucho antes. Los griegos lo descubrieron y lo aplicaron a todo lo relacionado con ellos. Arquitectura, construcción, arte, escultura, eh, bueno, en prácticamente todo en lo que ellos se desarrollaron, ¿verdad? Y ese concepto de belleza se ha venido heredando con los años hasta llegar a nuestra vida. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí manejamos esos conceptos de forma empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no sabemos lo que es la simetría axial o tal vez no manejamos el concepto, pues eh, todo lo que nos rodea
tiene cierta simetría. Conceptos tan básicos y tan sencillos, pero increíbles, como por ejemplo las dimensiones de una pantalla a plasma o de una computadora mantienen una relación entre su ancho y su alto que hace que nosotros lo veamos bonito y por eso se hace comercial y nos incita o nos motiva a querer comprarlo o consumirlo. Las tarjetas de crédito, los banners, los anuncios, los rótulos en la calle, tienen cierta composición geométrica que hace que sea agradable a la vista, basándose en la simetría axial y el concepto de la relación áurea, que es un concepto bastante interesante en la matemática, y eso hace que nosotros a la vista nos llame la atención. Eh, la simetría en el rostro humano y la relación áurea, que es una relación ahí entre el ancho y el alto de las cosas, hace que un rostro humano sea más o menos atractivo para nosotros. Entonces, mientras más simétrico sea ese rostro, nos va a llamar más la atención. Y es increíble, por ejemplo, no me acuerdo si en el video viene, pero había visto una vez que ciertos cirujanos plásticos hicieron medición de algunos rostros famosos en la televisión y el cine. Y los rostros que más proporcionados estaban, más simétricos y que más relación se mantenía, eran los rostros que por lo general a todo mundo les resultaban más atractivos. Rostros, por ejemplo, como para los hombres como el de Angelina Jolie o Jennifer Aniston, y para los hombres, para las mujeres, perdón, rostros como los de Brad Pitt o Tom Cruise. Estamos hablando de, pues, que era un video de hace tiempo, ¿verdad? Entonces ellos estaban un poco más jóvenes. eh, Resultaban mucho más atractivos que tal vez rostros que tenían alguna imperfección o alguna asimetría, que no estaban simétricamente bien proporcionados. Entonces, de ahí sale el concepto de que nosotros manejamos de belleza, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que es un concepto creado y que todos ante Dios somos igual de bonitos porque Él nos creó y Dios no hace nada mal hecho, ¿verdad? Entonces todos somos especiales y bonitos ante Dios y ante los demás, ¿verdad? Por eso hablo de belleza para el mundo, belleza para las personas, ¿verdad? Tal vez para las revistas de, de Francia o el cine de Hollywood. Pero es el concepto que se maneja y se relaciona mucho con este tema que vamos a ver. Muy bien. Así entonces, a manera de introducción sería eso y sí, les invito a que vayan a ver el videito cuando tengan chancecito. Recuerden responder aquí este par de preguntitas, no nos complicamos mucho, un par de preguntillas ahí generadoras para que ustedes puedan pensar eh, y analizar el tema nuevo. Aquí algunas indicaciones, ¿verdad? Y entonces empezamos con el tema de simetría axial. ¿Qué es simetría axial? Dice así, simetría es un concepto que deriva del latín simetria, que hace referencia a la correspondencia que se registra entre la posición, la forma y el tamaño de los componentes de un todo. Hablando, ¿verdad?, de figuras geométricas o de cualquier otro tipo de figura. Aquí estamos hablando de geometría, estamos hablando de arquitectura para todos ustedes que tal vez están interesados en estudiar un, un poquito de arquitectura o que quieran desarrollar esa carrera. Este tema es muy importante. A todos los que están pensando en estudiar arte, diseño gráfico, dibujo, pintura o algo que tenga que relacionarse con el arte o con la creación de algo, tendrá que estar muy relacionado con el tema de la simetría. Entonces, igual las ingenierías, ingenierías mecánicas o todo ese tipo de carreras que en teoría tengo que diseñar. Por ejemplo, si yo estoy interesado en estudiar ingeniería eléctrica, eh, de,
encontrar la distribución de la planta física de una empresa y que mantenga la simetría, pues va a ayudar a la ergonomía, que significa que la planta va a estar adecuada a mis necesidades físicas, entonces yo no voy a sentir tanto cansancio. Perdón, esto es ingeniería en producción industrial, se parecen mucho. La ingeniería eléctrica es mantenimiento industrial. Pero igual, en todas las ingenierías, el concepto de simetría, pues es muy interesante. El mejor arquitecto que existe en la Tierra, pues se basó también en el tema de la simetría. Ustedes ven todas las creaciones de ese arquitecto están súper simétricas y manteniendo siempre una relación matemática que nunca cambia. Eh, si se pregunta quién es ese arquitecto, pues es Dios. Si ustedes ven la distribución de las hojas de un árbol, la distribución de cómo se distribuyen las alas de una libélula, o cómo están distribuidas las semillas en una flor de girasol, toda esa relación mantiene una relación simétrica muy, muy bonita, a la que los griegos llamaban el número divino, porque era una constante que se repetía en casi todo o en todo. Entonces la única explicación que ellos encontraron fue que tuvo que haber sido un dios que creó todo y utilizó la misma relación para todas sus creaciones y no se equivocaban, ¿verdad? A sabiendas que, por ejemplo, los griegos creían en muchos dioses, pero ellos sabían que había un arquitecto que le llamaban de diferente manera, le llamaban Zeus, le llamaban Venus, o bueno, le cambiaban el nombre. No, Venus eran los romanos y Venus era una diosa. El dios de los romanos se llamaba Saturno, creo, güey. En los griegos era Zeus. Entonces ellos le atribuían toda esa creación divina a ese dios porque sabían que solamente una única persona pudo haber hecho todo de cómo se hizo o cómo está distribuido en la Tierra. Entonces, Pitágoras, por ejemplo, también decía que el mundo y Dios era matemático porque todo en el mundo se explicaba con matemáticas. Todo lo que ustedes quisieran explicar en el mundo, por ejemplo, la composición química de una piedra o la distribución de las ramas de un árbol, todo tiene su relación matemática y tiene que ver con el tema de simetría. ¿Ok? Muy bien, entonces ya vimos que simetría es las correspondencias, las relaciones que hay entre la posición, forma y tamaño de cualquier componente. Y axial, por su parte, es aquello vinculado a un eje, la pieza que actúa como sostén de algo y que en ciertos contextos permite que un determinado objeto gire. Yo no sé si ustedes chiquitillos eran igual que yo de traviesos, pero yo me acuerdo que yo chiquitillo agarraba eh, cualquier cosa, llámese un zapato, una tapa, una caja, y me gustaba encontrar un punto de equilibrio que casi todas las cosas tienen, y cuando uno encuentra ese punto de equilibrio puede hacer que eso gire. Entonces a mí me gustaba, por ejemplo, agarrar los platos de mi mamá, buscar ese punto de equilibrio y empezar a darles vuelta con un dedo para que se equilibrara, ¿verdad? Encontrar ese punto de equilibrio, y yo lo sostenía con la punta del dedo y entonces ahí se mantenía. Le quebré a mi mamá varios platos haciendo eso. Eh, entonces, eh, eso que hacíamos pequeño, por lo menos yo hacía, eh, de encontrar ese punto de equilibrio, es lo que llamamos un eje axial o un eje de simetría, que es ese punto de equilibrio donde se distribuyen los pesos, donde se distribuyen las cargas, y entonces el objeto se mantiene nivelado. ¿Ok? Lástima que bueno, creo que sí, lástima que no les puedo mostrar un, un, un ejemplo ¿cómo se dice? Más en vivo, pero creo que sí. Muy bien, entonces seguimos leyendo aquí.
De esta manera, podemos afirmar que una figura es simétrica si existe uno o varios ejes imaginarios que al dividirse en dos partes la figura, estas son correspondientes. Entonces, aquí tengo cuatro figuras, ¿verdad? Ahí estamos viendo cuatro figuritas geométricas. Ya vamos a entrar un poquito más al área de la geometría. Entonces, las primeras tres figuras están divididas por varios ejes que están representados con líneas puntiagudas, líneas punteadas. Lo que pasa entonces es que cada línea de estas punteadas parte en dos mitades a la figura geométrica, ¿ok? Y cada una de esas mitades es correspondiente, ¿ok? O sea que es igual, mide lo mismo, tiene la misma forma. Entonces, si eso sucede, decimos que la figura es simétrica, ¿correcto? Es como que yo agarre una hoja de papel y la doble por la mitad. Esas dos mitades, cuando yo doblo la hoja, queda una encima de la otra, ¿correcto? Entonces, si ese fenómeno sucede, decimos que es simétrica la, la hoja de papel. En este caso, el cuadrito, ¿verdad? Tiene uno, 2, 3, 4 ejes de simetría. Aquí los puedo contar. Uno, 2, 3 y 4 ejes de simetría. La circunferencia, aquí tiene representado 4 ejes de simetría, pero en realidad la circunferencia tiene una cantidad infinita de ejes de simetría. Si yo trazo una línea, siempre y cuando pase por el centro, no importa la posición en la que la trace, si pasa por el centro, eso es un eje de simetría, porque partirá la figura en, en dos mitades iguales. Me refiero a esto. Yo puedo trazar aquí una línea así, y eso será otro eje de simetría. Puedo trazar una línea aquí, y eso será otro eje de simetría. Puedo trazar una línea aquí. Entonces la circunferencia tiene una cantidad infinita de ejes de simetría. El triángulo, por su parte, tiene tres ejes de simetría. Este que está marcado aquí, pero yo también puedo marcar otro eje de simetría aquí, y también puedo marcar otro eje de simetría aquí. Entonces, me corta la figura en dos partes iguales. Me acuerdo una pregunta que venía en bachillerato de los primeros años en los que salió este tema, eh, que escribieron o dibujaron en bachillerato un rectángulo y le preguntaron a los estudiantes cuántos ejes de simetría tenían. De los estudiantes dijeron cuatro. Y la pregunta la tuvieron que regalar porque nadie la pegó. En bachillerato pasaba eso. Cuando nadie pegaba una pregunta, la regalaban porque la consideraban muy, muy difícil. Y la mayoría de estudiantes decía que tenía cuatro ejes de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría creen ustedes que tiene la figura? Los escucho. Ninguno. Ninguno se anima a contestar. Dos, ¿no? Dos. Correcto, la respuesta era dos ejes de simetría. Este que divide el rectángulo en estas dos mitades y este de aquí. ¿Por qué la mayoría de estudiantes dijo cuatro? Porque también estaban eh, tomando en cuenta este eje de aquí y este eje de acá. Pero estos dos ejes que acabo de marcar, estos azules, no son ejes de simetría, porque esta parte, si yo la doblo, a ver, si yo doblo estas dos mitades por acá, y ustedes pueden hacer la prueba con una hojita de papel rectangular, si yo doblo esta mitad y la doblo para el frente, no me va a quedar encima de esto, no va a quedar exactamente encima de esta parte.
sino que va a quedar algo como así. Va a quedar algo como así. Sí, como así queda. Queda como así, más o menos. Entonces, no queda exactamente una mitad encima de la otra. Queda como por aquí. Bueno, ya esta parte no. Eh, entonces, esas mitades no quedan una encima de la otra, entonces no son ejes de simetría. Al contrario, si la doblo por la línea verde, ahí sí estamos hablando de figuras simétricas. ¿Qué es el ejemplo que tenemos aquí abajo? Donde dice que esto es una figura no simétrica. ¿Ok? La figura no simétrica es una figura que no posee ejes de simetría. No, yo no puedo dibujar ninguna línea que haga que esta mitad que calce encima de la otra de forma correcta. Ni aquí, ni aquí, ni esta de aquí. No hay manera de que yo, doblando esta figura a la mitad por un eje imaginario, me calcen las dos mitades. Entonces aquí ya manejamos dos conceptos distintos, ¿verdad? Tenemos en primer lugar el, tenemos las figuras simétricas y las figuras no simétricas. Y manejamos el concepto ya eje de simetría, que es un eje imaginario, una recta imaginaria que divide en dos partes a nuestra figura. Y esas dos mitades son iguales. Muy bien, simetría axial. Ahora sí, vamos a definir ya el concepto un poco más formal. Se conoce como simetría axial a la simetría que existe en torno a un eje cuando la totalidad de los semiplanos que se toman desde una determinada mediatriz exhibe las mismas características. Eh, a veces los conceptos matemáticos yo entiendo que son un poco complicados y me parece que están como hablando en chino, porque tal vez no manejamos ciertas palabritas como semieje o semiplano o mediatriz, que son conceptos que en realidad casi nunca tocamos. Por ejemplo, mediatriz. Pero en general, ¿qué quiere decir esta frase aquí en términos, en palabras más sencillas? Que simetría axial es que existe, ok, que decimos que existe simetría axial cuando a una figura la divide una recta y todas las partes que se forman al dividir esa figura en dos calzan una con la otra. Tal vez explicarlo de una manera más sencilla. ¿Ves? Vamos a ver este dibujo que yo tengo aquí. Yo tengo la figura o el polígono ABCDE, ¿okay? Que es este que tengo acá. Ese polígono, yo le dibujé un eje de simetría, que es este que estoy marcando. Ese es el eje de simetría. Por cierto, el eje de simetría puede estar adentro o fuera de la figura. Eh, Ahora, si esto fuera una hoja de papel y yo agarro y doblo esta hoja de papel por el eje de simetría, el polígono ABCDE dibujaría un polígono nuevo que sería este que acabo de marcar, el A', B', C', D', E', y son exactamente iguales. Ahora, la distancia entre el polígono, entre cada punto del polígono y el otro punto que marcó son exactamente iguales. Entonces ahora podemos decir que estos dos polígonos o estas dos figuras son simétricas, ¿ok? Que presentan una simetría. ¿Sí? Pero ese es un temita que vamos a ir viendo poco a poco. Dice, seguimos leyendo. Para determinar si existe la simetría axial, se considera que los puntos que pertenecen a una figura sean coincidentes con los puntos que forman parte de la otra figura, tomando a modo de referencia el eje de simetría o una línea.
De esta manera, la simetría axial supone un fenómeno similar al que ocurre cuando un espejo refleja una imagen. La manera más simple de poder entender lo que es una simetría axial es lo que ocurre cuando nos vemos al espejo. Cuando nos vemos al espejo, digamos, yo sería mi preimagen. Vamos a manejar ese concepto. Yo, la figura original, sería mi preimagen. Y lo que veo en el espejo sería la imagen mía. La distancia que hay de cualquier punto de mi rostro al espejo va a ser la misma que del espejo al reflejo, que es lo que les acabo de explicar acá. ¿Ok? Yo tengo el punto A, vamos a marcarlo aquí con rojo para que lo puedan entender. Yo tengo el punto A y le aplico una simetría en esta línea roja que estoy marcando acá. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico la simetría, esta distancia que le puse X es igual a la otra distancia a la hora de aplicar la simetría y se me genera el punto A', que tiene, o sea, que están a la misma distancia del eje de simetría. Entonces, podemos decir que estas figuras son simétricas. Eso es lo que explica este parrafito que acabamos de leer acá. Seguimos leyendo. Con la simetría axial, las figuras simétricas disponen de puntos homólogos. Y ahora sí vamos a, a tocar este concepto. Cuando yo tengo dos figuras simétricas, van a haber tres conceptos básicos que yo voy a manejar. Los puntos homólogos, los lados homólogos y los ángulos homólogos. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que yo, por ejemplo, aquí le hice simetría a este dibujo. Y el punto A quedó reflejado. Ay, qué cosa esta que estorba. El punto A quedó reflejado aquí. Y yo lo llamé A'. Vamos a quitar eso. Yo lo llamé A'. ¿De acuerdo? Entonces, el punto A y el punto A' son puntos homólogos. ¿Ok? Porque están a la misma distancia del eje de simetría. De la misma manera, cuando yo reflejo el punto E, se forma el punto E'. Entonces aquí tengo, perdón, tengo el punto E y E' que también son homólogos. Pero a la vez se forma el segmento AE. Tengo el segmento AE. Que ya esos son conceptos de geometría que hemos manejado antes. Y cuando yo lo reflejo, también se me forma el segmento A', E'. Entonces, el segmento AE y A'E' son segmentos homólogos. Luego tendré que entre el segmento AB y el AE se formó un ángulo que estoy marcando aquí en rojo, que es el ángulo BAE, que también formó un ángulo homólogo con B', A', E'. Entonces tengo también el ángulo BAE, que es homólogo con el ángulo B', A', E'. ¿Ok? Ahí me disculpan que es que hay muy poquito espacio, pero luego lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué me interesa aquí? Reconocer que cuando hay dos figuras simétricas, se forman lo que llamamos puntos homólogos, lados homólogos y ángulos homólogos. Vamos a seguir leyendo. Dice, con la simetría axial, las figuras simétricas disponen de puntos homólogos. El punto A de una figura es homólogo al punto A' de la otra figura. El punto B es homólogo al punto B' de la otra figura y así, etc. La distancia que existe entre los diferentes puntos que pertenecen a la figura original, por otra parte, resultan idénticos a la distancia que existe entre los puntos que se hallan en la figura simétrica en cuestión. Ok, si esa distancia de la que hemos estado hablando, esta, la que yo le puse X, que puede ser cualquier distancia,
Si esta distancia no coincide, por ejemplo, si de A al punto, al eje de simetría mide 3 centímetros, pero el eje de simetría a A' mide 3,5, entonces ya estas figuras no son simétricas, ¿ok? Tienen que ser exactamente iguales. Si esas distancias, repito, no son las mismas, entonces no son figuras simétricas. Seguimos leyendo, dice, la distancia que existe entre los diferentes puntos que pertenecen a la figura original, por otra parte, resulta idéntica a la distancia que existe entre la figura simétrica en cuestión. Entonces, seguimos aquí. Decimos, pues, quitar esto para que no me estorbe. Dice, decimos, pues, que en figuras que son simétricas, encontramos tres elementos que permanecen invariantes con respecto a la figura original. Como les decía anteriormente, tenemos entonces puntos, lados y ángulos a los que llamaremos elementos homólogos. Por otra parte, la figura original a la que se le realiza la transformación le llamaremos preimagen y a la figura resultante de la transformación se le llamará imagen. Es un concepto que tiene relación con el tema de funciones, pero ya aplicando la geometría. Entonces, en este caso, vean que aquí yo tengo la preimagen, que sería, perdón, que sería la figura original, es un triangulito ABC, ¿verdad? A la que se le aplicó una simetría axial a través del eje de simetría que llamamos E, este sería el eje de simetría E, o la recta E, y se obtiene como imagen la figura A', B', C'. Y entonces aquí ya podemos, perdón, aquí ya podemos entonces distinguir todos esos elementos homólogos de los que estábamos hablando. Aquí ya tenemos un poquito más de espacio, entonces para hablar de puntos homólogos, los puntos homólogos serían A y A', B y B', C y C'. También tengo lados homólogos. ¿Ok? Los lados homólogos en este caso, déjenme quitar esto, sería el lado AB y A'B'. Son cuestiones muy básicas, muy sencillas de entender. El lado BC y B'C', y el lado CA y C'A'. Y por ahí tendríamos también los ángulos, que sería el ángulo A o el ángulo BAC con el ángulo B'A'C', el ángulo CBA con el C'B'A', y el ángulo ACB con el A'C'B'. Entonces, este sería homólogo con este sería homólogo con y este sería homólogo con este. ¿Ok? Entonces dice que la figura anterior tenemos que el triángulo ABC es la preimagen del triángulo A'B', C', y de esta manera podemos identificar sus elementos homólogos. Aquí ya en la guía ustedes no tienen que escribir nada, ya yo se los dejé resumido. Esto que acabo de escribir aquí, todo esto que acabo de escribir aquí está resumido en esta tablita, ¿ok? Donde tenemos los puntos, los lados y los ángulos homólogos. Muy bien, dice, ¿cómo dibujar la simetría axial de un polígono? Y para eso nos vamos a ir a un programita que yo tengo por acá. Igual yo aquí les puse un ejemplo de una figura, pero la voy a ir a hacer en, en vivo para que ustedes lo puedan ver cómo es que se hace. ¿Correcto? Entonces, aquí yo tengo el programa. Vamos a, vamos a dibujar una figura cualquiera. Y vamos a utilizar el eje Y, este es el eje Y, como eje de simetría. Espero que puedan ver los cuadritos bien.
para que me ayuden ahí a contar. Entonces voy a hacer un polígono sencillo aquí. Vamos a llamarle A, B, C, D. Muy bien. Entonces por este lado nos vamos a dibujar un segmento. Dibujamos el segmento y muy bien. Aquí entonces tengo un polígono ABCD. Voy a quitarle aquí las etiquetas para que se pueda apreciar bien. Muy bien, entonces, como les decía, voy a determinar un eje de simetría que lo voy a marcar como una recta aquí. ¿Ok? Entonces aquí tengo este eje de simetría. Le voy a cambiar las propiedades para que y el estilo de trazo, le vamos a poner una línea segmentada y lo vamos a poner de color rojo. Listo. Ahí tengo mi eje de simetría. Voy a quitar un momentito los ejes para que se pueda apreciar mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a medir la distancia del punto o de los puntos de mi figura al eje de simetría. ¿Correcto? Para eso, contamos las unidades. Decimos, aquí hay un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos. ¿Ok? Que serían 5 unidades. Centímetros, metros, kilómetros, dependiendo de cómo estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, la distancia del punto A al eje de simetría es de 5 centímetros. Entonces, yo voy a dibujar un punto a la misma distancia, pero en el sentido opuesto. Voy a decir 1, 2, 3, 4 y 5, que sería acá. Y voy a hacer lo mismo con los demás puntos. Por ejemplo, el punto D está a 2 unidades del eje de simetría. Entonces, para el otro lado, pues voy a hacer lo mismo. El punto C está a 5 unidades. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el punto B está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Entonces ya tengo que el punto A es homólogo con el punto G. El punto D es homólogo con el punto H, el punto C con el punto I y el punto B con el punto J. Tengo todos esos ejes homólogos o esos puntos homólogos. Ahora voy a dibujar los segmentos homólogos. El segmento AD es homólogo con el GH. El segmento DC es homólogo con el HI. El CB es homólogo con el IJ y el BA es homólogo con el JG. Entonces, ahí podemos ver que ya me quedaron dos figuras. Vamos a quitarle las etiquetas para que se aprecie bien. Me quedaron dos figuras que son homólogas. Y ese es el concepto, perdón. Ese es el concepto que manejamos de simetría axial. Nada más déjenme revisar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Entonces, chicos, ahí pueden ver cómo tengo dos
figuras a la que llamamos, vamos a ver aquí, esta sería la figura original a la que voy a llamar la preimagen, ¿ok? Y tenemos la figura que resultó al aplicar la simetría axial, que se llama la imagen, ¿ok? Y vamos a quitar la cuadrícula para que se pueda apreciar bien la figurita. Como les decía, si yo mido, a saber aquí, para medir es acá. ¿Dónde está? Se me perdió. Dejar, mostrar. Aquí está, distancia. Entonces, si yo mido, por ejemplo, del punto A al eje de simetría, tengo que la distancia de A al punto de simetría es 5 centímetros. Y si mido del eje de simetría al punto, tenemos la misma medida. Lo puedo hacer en todos los puntos. Y vemos que se mantiene siempre esa relación. De I a J tenemos 5 y tenemos que de B a el eje de simetría tengo 7 y del eje de simetría a J también tengo 7. Entonces, ese es el concepto de puntos homólogos y de simetría axial. Vamos a continuar con la guía. ¿Ok? Entonces, esto, ahí viene la explicación de cómo se dibuja una figura simétrica y ahora vamos a ver cómo resolvemos problemas relacionados con simetría axial. Ya casi vamos terminando. ¿Ok? Que sería lo más importante, ¿verdad? Después de aprender todo esto, cómo se resuelve problemitas relacionados con simetría axial. Dice, como pudimos ver, una reflexión o una simetría axial es una transformación que convierte una figura en su imagen opuesta, aplicando el concepto de simetría y siempre con respecto a una recta específica, llamado eje de simetría. El eje de simetría es la recta con respecto a la cual la figura se refleja. Si algún punto está en la recta, entonces ese punto en la imagen tendrá las mismas coordenadas en la imagen original. Las imágenes son siempre congruentes, o sea, tienen la misma medida a las imágenes originales. Si los puntos de una imagen tienen correspondencia directa con la imagen original, se denomina una simetría axial, que es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, este corazón tiene simetría axial con respecto al eje Y. Y aquí podemos ir hablando un poquito de los ejes. Tenemos una simetría axial con respecto al eje Y. Y por aquí tenemos que la P tiene una simetría axial con respecto al eje X. Que X más fea. Pero bueno, vamos a echar para atrás aquí. Tal vez a X fea. Entonces tenemos que el punto P es o presenta una simetría axial con respecto al eje X. Puede reflejar con respecto a cualquier recta, pero algunas rectas son comunes y tienen reglas específicas que podemos memorizar. Y digamos, de todo el tema de simetría, aparte de que ustedes manejen los conceptos básicos, me interesa mucho esto. Recuerden que estamos trabajando en el plano de coordenadas. Entonces, los pares ordenados de un plano de coordenadas se modifican según la reflexión o la simetría axial que se le aplique. Por ejemplo, si yo le aplico una reflexión sobre el eje de las Y a un punto cualquiera, lo que va a suceder es que ese par ordenado se va a invertir el valor de la X en la figura homóloga. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo el punto A, que es 4,3 y le voy a aplicar una simetría axial
en el eje de la Y o sobre una reflexión que vendría siendo como un sinónimo, ¿verdad? Una reflexión sobre el eje de la Y, lo que sucede con el punto A es lo siguiente, quedaría, el A' quedaría menos 4,3. O sea que lo que cambia de signo sería el valor de X. Otro ejemplo, si yo tengo B, que es menos 2,1, el punto B' sería 2,1. Este menos que está acá me indica que hay un cambio de signo, nada más. No es que siempre va a ser negativo, es que el signo va a cambiar. Vean que la X es menos 2. Cuando yo le aplico la simetría, el punto o el valor quedó en 2,1. Pasó de negativo a positivo. Vamos a verlo aquí, porque aquí yo apliqué una simetría axial con respecto al eje de la Y. Entonces, si ustedes ven, el punto A, vamos a poner los ejes otra vez. Si podemos ver aquí, el eje A es el par ordenado a menos 5, porque lo tapé. El par ordenado A sería menos 5,4. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cuál será el par ordenado de su homólogo, de G? Sin necesidad de ver la gráfica, ya yo sé que su homólogo va a ser 5,4 porque cuando se hace una reflexión sobre el eje de las Y, lo que cambia es el signo de la X. Entonces vemos que el par ordenado G es 5 en X y 4 en Y. Caso contrario, si yo aplico una simetría, vamos a, sobre el eje de las X. Vamos a hacerlo aquí. Este programa tiene la opción de poder hacer una simetría axial directa. ¿La ven? Aquí dice simetría axial. Entonces, tengo que señalar el objeto a reflejar y luego el eje de simetría. Entonces, yo voy a señalar el, el polígono que dibujé. ¿Ok? Y ahora voy a señalar el eje de las X. ¿Ok? Entonces vemos que la figura se reflejó como si fuera un espejo hacia abajo. De hecho, aquí tengo A'. Y lo que quiero que noten es qué pasó con el par ordenado. Veamos que el par ordenado ahora de A' sería menos 5, menos 4. Y esta es la relación que yo quiero que ustedes entiendan. En resumidas cuentas, si yo aplico una simetría sobre el eje de la Y, le cambia el signo al par ordenado, a la X del par ordenado. Si yo realizo una simetría sobre el eje de las X, le cambia el signo a la Y del par ordenado. ¿Qué es lo que está resumidito aquí? ¿Ok? Dice, reflexión sobre el eje de la Y, cambio el signo de la X. Reflexión sobre el eje de las X, cambio el signo de la Y. Es como hacer lo contrario. Entonces ya ahora sin necesidad de ir al dibujo. Si yo tengo el par ordenado A, que es, vamos a ver, 3,8. Entonces, si aplico una reflexión sobre el eje de las X,
el par ordenado va a quedar 3, menos 8. Va a cambiar el signo de la y por la transformación geométrica que ocurre en el plano. ¿Ok? Entonces ahí tendría esas dos reflexiones sobre el eje de las X, sobre el eje de la Y. Tenemos también una reflexión sobre la recta Y igual a X, que sería esta recta que nosotros llamábamos cuando vimos función inversa, no sé si se acuerdan, en función inversa se llamaba la función identidad. Cuando yo hago una reflexión o una simetría axial sobre la función identidad, que es y igual a x, es esta que tengo acá, ¿qué sucede con los pares ordenados? Se invierten. Así nada más. Por eso la relación que hay con la función inversa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo el punto A, que es 2,7, y le aplico una reflexión o una simetría axial con respecto a la recta y igual a x, entonces a prima lo que va a pasar es que va a quedar 7,2. Y luego para finalizar tenemos qué pasa si yo aplico una simetría axial a la recta y igual a menos x, que viene siendo muy parecida a la función identidad, solo que hacia el otro lado. ¿La ven aquí? Es esta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aplico una simetría axial con el eje de simetría en y igual a menos x? Entonces, lo que sucederá es que se van a invertir los pares ordenados, pero también los signos. Vean que el anterior solo se daba vuelta a los números, no se cambiaban los signos, pero en esta sí se le da vuelta también o se invierten los signos. Un ejemplo, tengo el par ordenado 4,2, se le aplica la simetría con respecto a y igual a menos x, entonces a' quedaría menos 2, menos 4. Aquí sí sería importante hacer otro ejemplo, por ejemplo, el punto B, que sería menos 3,8. ¿Qué sucede cuando se aplica la simetría? Espero que me estén siguiendo ahí. Quedaría menos 8,3. Le doy vuelta a los números, paso el 8 para adelante, el 3 para atrás, pero también le invierto los signos. O sea, 3 estaba negativo, lo pongo positivo, 8 estaba positivo, lo pongo negativo. Entonces, eso es lo que sucede con los pares ordenados cuando se aplican simetrías en estos ejes. En el eje de las Y, en el eje de las X y en el eje Y igual a X y en el eje Y igual a menos X. Para finalizar, ya estamos sobre tiempo, nada más vamos a ver este ejemplito. Dice, ejemplo A, refleja o realiza una simetría axial al triángulo ABC sobre el eje de la Y halla las coordenadas de la imagen. Entonces lo vamos a realizar rápidamente. El par ordenado A es el par ordenado 4,3. El par ordenado B es el par ordenado 7, menos 1. Y el par ordenado C es 2, menos 2. Muy bien. Cuando se realiza la reflexión sobre el eje de la Y, que sería este, es el eje de la Y, ¿verdad? Nada más vamos a contar 1, 2, 3, 4 cuadritos, 1, 2, 3, 4 cuadritos. Por aquí tendríamos a A'. Contamos 1 y 2 cuadritos, 1 y 2 cuadritos. Por aquí tendríamos a C'. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 estaría por acá, que sería B'. Entonces aquí tengo reflejado la figura homóloga o la que llamamos la imagen. Ahora, sin necesidad del dibujo, ya yo sé
que cuando se realiza una reflexión sobre el eje de la Y, lo que cambia es el signo de la X. Entonces ya yo sé que esto sería menos 4,3. Aquí sería menos 2, menos 2. Y el B sería menos 7, menos 1. Y ahí tendríamos la respuesta. Tendríamos A', B' y C', menos 4,3, menos 7, menos 1 y menos 2, menos 2. Esto que explicamos acá, lo que sucede con los pares ordenados, dependiendo de hacia qué eje se haga la transformación, lo que nos va a ayudar es a no tener que hacer el dibujo, ¿verdad? No tener que ir a buscar una hoja cuadriculada, no tener que ir a hacer el dibujo en la hojita cuadriculada y ver qué sucede con los pares ordenados. Aquí yo lo hice simplemente como para que ustedes se ayudaran de una forma visual, pero no había necesidad. Estas son las respuestas así de, así de sencillas. Por aquí está la respuesta de cómo se hace. Ve ya el dibujito. Esto que yo hice aquí, que les expliqué aquí, ya tienen la, o sea, no la tienen que volver a hacer aquí como lo hice yo. Esto fue para que ustedes pudieran entender. Simplemente aquí está la respuesta. El ejemplo B, aquí hay otro ejemplito más. Este lo van a estudiar ustedes en la casa para que lo entiendan ustedes solitos. Y el ejemplo C también tiene la respuesta. Y ya aquí iniciamos la práctica. Para la próxima lección, que sería mañana, creo. Entonces, quiero escuchar las dudas que tengan con respecto a la práctica de esta primera guía, la guía número 16. Entonces, de mi parte, pues hasta aquí estaríamos con la clase de hoy. Muchas gracias por la atención y espero sus dudas para la próxima lección.